Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos este día. Nuevamente tenemos nuestro último taller con nuestra compañera amiga Sandra Martínez. Ella en su serie número 3 que ha estado ofreciendo por medio de la Asociación de Promotoras de Arizona. Aquí ha estado acompañándonos. Gracias, Sandra. De verdad ha sido súper excelente esta información que nos has traído y estamos hoy por terminar nuestra tercera sesión, que es nuestra tercera serie donde hemos estado aprendiendo de tantos temas que nos has traído que son directamente ligados a lo que hacemos día a día como promotora de salud, con las personas que trabajamos, con las familias que tienen necesidades especiales, que muchas veces nosotros estamos tan concentrados en alcanzar la vida, ¿verdad? Porque va tan rápido que estamos tratando de vivirla lo más rápido que podemos y se nos olvida que hay esas familias, hay esas personas que necesitan esa atención extra, ese alcance extra, es el detenernos y pensar, caray, si yo tengo estas necesidades y yo puedo accesarlas, todas aquellas personas que no tienen esa oportunidad, tengo que detenerme y pensar cómo puedo alcanzar a estas familias, a estas personas cómo les puedo ayudar, qué puedo aprender para poder entender mejor las necesidades que puedan tener. Así que muchísimas gracias, Sandra, Kenia, gracias a Eric, a todos los que han estado día a día durante esos talleres. Como estoy diciendo, este es nuestro último taller con Sandra de esta serie. Obviamente seguiremos trabajando con Sandra, mirando qué podemos traer más en el futuro, obviamente esperando siempre tener de ustedes esa información, qué son las cosas que podemos ofrecer, qué les interesa, qué son las necesidades que no hemos podido alcanzar. Y pues déjenos saber por medio del chat, por medio de los emails con Kenia, por favor. Siempre estamos esperando esa dirección de parte de ustedes como promotores de salud, como trabajadores en la comunidad. Como ustedes saben, mi nombre es Floribella Redondo. Soy la directora ejecutiva de la Asociación de Promotoras del Estado de Arizona. Y con nosotros vamos a tener a Kenia Zúñiga, la coordinadora de entrenamientos. Y también es con nosotros a nuestra amiga y presentadora, Sandra Martínez. Y obviamente, Sandra, muchísimas gracias por todo. Y todo es tuyo ya. Por favor, déjanos saber cómo podemos seguir trabajando. También tú piensa en todas esas preguntas que te han hecho ellos, las personas que han estado acompañándonos. ¿Qué podemos ofrecer? ¿Qué podemos poner para poder ofrecerlos nuevamente a todos los que nos han estado acompañando? Gracias, Sandra. Gracias a todos. Gracias, muchas gracias. Pues un placer estar aquí nuevamente con ustedes. Sin duda, es una oportunidad muy grande el que las personas escuchen y que me den esta posibilidad de compartir un poquito lo que sé y lo poquito que he aprendido durante estos años que he tenido la oportunidad de trabajar en el área de la salud. En este sentido, el día de hoy vamos a tomar un tema bien importante porque es cómo ayudar a las personas que tienen un trastorno mental y a sus cuidadores, porque esta es una situación difícil, el sentido de un trastorno mental, y ahorita desafortunadamente han ido avanzando mucho en cuanto a los índices de trastornos. Son muchos factores los que intervienen y uno de ellos es también la situación que estamos pasando ahorita a nivel nacional, la de la pandemia, los incendios y todos estos desastres naturales que se han venido dando, más lo incrementamos a la situación, pues que muchas veces no estamos preparados y eso nos lleva a tener ansiedad, a manejar mucha incertidumbre y eso ahorita desafortunadamente pues está viéndose afectado en la salud emocional de todas las personas, pero si pensamos un poquito en las personas que ya tienen un padecimiento, pues obviamente esto viene a incrementar mucho la situación a nivel emocional y se complica mucho más de alguien que tal vez no tiene ese padecimiento. Y es importante, pues a veces también tener en consideración las situaciones para poder ver de qué manera podemos ayudar. Y sé que muchas veces vamos a sentirnos que nos quedamos hasta cierto punto limitados y que hubiéramos querido hacer más. Sin embargo, en ese justo momento, mientras más nosotros nos capacitemos y tengamos información de qué hacer, lo practiquemos, pues va a ser muchísimo más fácil para nosotros, podemos enfrentar a situaciones que se presentan en el día a día. Entonces vamos a empezar por definir lo que es un trastorno mental, que son anomalías que pueden reflejarse en la conducta. Generalmente se asocian con angustia y obviamente esto nos lleva a
a sentirnos incapacitados en muchas cosas y que realmente nos inhabilitan a tener una vida social, a poder interactuar, a tener trabajo o por lo menos a mantener los trabajos. Y esto complica la situación porque no se están sintiendo que se pueden adaptar a una sociedad. Y las personas que padecen un trastorno mental van a venir a afectarse en diferentes áreas de su vida, en lo que sienten, el cómo actúan, en lo que piensan y lo que perciben. Y entonces aquí ya hay diferentes tipos de trastornos que pueden ser de leves, moderados o severos, y dependiendo de esa situación es la afectación que van a tener en la interacción a nivel sociedad, a nivel familiar, a nivel social en general. Y muchas veces no estamos informados de qué hacer, desconocemos la situación de la persona que está padeciendo un trastorno mental, y eso muchas veces nos lleva a actuar con poca tolerancia, a actuar de manera indiscriminada, a veces no saber cómo actuar, y de esa manera actuamos muchas veces de manera impulsiva, incluso hostil, o podemos llegar incluso hasta la violencia. Y desafortunadamente, pues esta es una realidad. Esto es algo que estamos en el día a día, que va a depender también mucho de la información que tenga la familia para la forma como va a dar el soporte a la persona que tiene un trastorno mental. Y estos son algunos de los trastornos por los cuales pues las personas pueden estar pasando. Algunos de ellos ya hemos hablado, como la anorexia, la bulimia, la esquizofrenia, el trastorno de espectro autista, el trastorno obsesivo compulsivo, el trastorno de pánico, trastorno de bipolaridad, el trastorno de estrés postraumático. Y sobre todo algo que muy constantemente lidian las familias es la dependencia al alcohol o a las sustancias. Y aquí hay que tomar cierta consideración cuando vemos que nuestro familiar, conocido, amigo está con un uso constante de alcohol, que a lo mejor decimos, no tomaba, pero tiene un tiempo para acá que está consumiendo frecuentemente alcohol, o que a su temprana edad empezó a consumir alcohol, pues obviamente esto va a venir a afectar en la cotidianidad, pero muchas veces hay un antecedente que lleva a la persona a tener esta conducta de dependencia. Y lo que hay atrás a veces es trauma, es una violencia física o una violencia sexual. Sobre todo en la parte de los hombres, se les dificulta mucho hablar cuando tuvieron ellos un antecedente de un abuso sexual. La mayoría de los hombres no lo hablan. A nivel de cultura tenemos como ese cierto tabú de decir cómo un hombre puede ser violado. Pues sí, sí puede ser violado, pero muchas veces el que un hombre denuncie una violación, denuncie un abuso, pues incluso los mismos hombres a veces lo juzgan, se burlan y pues se sienten también discriminados. Y esas son las partes que tenemos que ir trabajando, porque sí se da el abuso, cualquier tipo de abuso, cualquier tipo de trauma, no excluye ni el sexo ni la edad. Todos estamos expuestos a vivir una situación como esta. Sin embargo, muchas veces en las formas en las que reaccionamos depende mucho del contexto, de la información que uno tiene, y esas acciones que se dan después del abuso son las que a veces dañan más que incluso el propio abuso. En la forma como reaccionamos cuando alguien se anima a hablar, muchas veces de primera entrada nuestra acción es descalificándolo, y eso pues no favorece. Entonces, si se fijan, es una gran gama de trastornos mentales que podemos estar padeciendo. Y estos son solo algunos, faltan algunos otros. Y la importancia de esto es porque en Estados Unidos el 50% de las personas padece un trastorno, pero no lo saben. Y por ahí las estadísticas dicen que, una de cada 3 personas está padeciendo un trastorno y no conoce cuál es la situación, por qué se siente de cierta manera. Y obviamente esto hace pues que no pueda ser atendida porque no sabe ni realmente la persona que está sintiendo.
y eso hace que las cosas se compliquen. Por eso es importante, como en estar revisándonos a nosotros mismos, en el cómo nos sentimos, en todos los cambios que nosotros vemos con las personas que nos rodean, es importante estar atentos a lo que vemos, como dicen. Y hay algo bien importante que tenemos que tener en cuenta, es que a pesar de que no lo hablen verbalmente, su cuerpo lo habla. Entonces vamos a empezar a ver cambios de comportamiento. Si hablaba, ahora ya casi no habla. Si dormía bien, ahora casi no duerme. Si comía bien, ahora ya hay una alteración en la forma de comer. Si antes salía con los amigos, hoy ya no sale. Entonces son señales que nos van dando para decir que algo está cambiando y que tenemos que atender. Y uno de los estudios que se hizo, investigadores italianos, sobre todo ahorita en la situación en la que estamos viviendo de la pandemia, esto es importante porque descubrieron que obviamente las personas que ya tienen un trastorno psiquiátrico, pues están más vulnerables a infectarse de COVID, porque esto los lleva a tener mayor vulnerabilidad. Sin embargo, también identificaron ellos que los sobrevivientes de COVID también están experimentando un desorden psiquiátrico. Los especialistas explican que las consecuencias psiquiátricas que deja el COVID puede deberse a una respuesta inmune del cuerpo humano hacia el virus y también a otros factores como por ejemplo el estigma, que eso es importante, el estigma social que a veces nosotros tenemos de, mira, este ya se infectó, a lo mejor no te acerques, y entonces vamos excluyendo la situación, que obviamente eso no favorece porque sin querer caemos en conductas también de aislamiento, ¿no? Ok, ya tengo este virus, pues tengo yo como tomar conciencia y empezar a aislarme para no infectar a los demás. Y entonces yo entro en una situación de estrés, incluso a veces puedo llegar a una situación de ansiedad o un trastorno o un ataque de pánico, porque llega tanto mi miedo que creo y siento que puedo poner en riesgo a mi familia. Y entonces eso a veces nos va a llevar a intensificar las conductas, que en alguna vez lo platicamos, que por ejemplo las personas que padecen un trastorno obsesivo compulsivo, pues obviamente esto lo iba a llevar a intensificar más las conductas compulsivas y por ende los iba a llevar a alterar más su estado emocional porque iban a estar al 100% atentos y el cerebro hace que no se relaje y lo lleva entonces a caer en mayor tensión y lo lleva a que todo se intensifique más y entonces sí estamos viviendo más intensamente todas las emociones. Entonces sí es importante considerar lo que estamos ahorita atravesando para poder ir acompañando de la mejor manera a las personas. Y ahí pues algo que siempre nos va a ayudar es preguntar. Si alguien sabe que si tiene el trastorno, preguntarle directamente, ¿tienes algún tipo de diagnóstico? Si no tiene algún tipo de diagnóstico, también es importante sugerir que quizás es importante que sea atendido, que no deje pasar los síntomas, porque esa es una de las situaciones que a veces nuestra cultura pues nos lleva a decir, va a pasar, no, se le va a quitar, es ahorita por la situación. Bueno, quizás sí puede ser por una situación, pero también en quizás hay ciertos cuidados preventivos para que no se intensifique y desafortunadamente cuando estamos hablando de una atención a nivel psicológica, pocas personas dan la importancia de terminar de dar un seguimiento a los tratamientos. Entonces, sí es importante ir haciendo esa conciencia. Y entonces, si tú, como promotora de salud, te preguntas cómo ayudar a alguien que padece una enfermedad de primer inicio, esto es, le acaban de decir que tiene síntomas de algún tipo de enfermedad, que tiene depresión, que tiene esquizofrenia, cualquier enfermedad mental que le digan que tiene, primero es importante ir acompañando a la persona que le dieron el diagnóstico. ¿En qué sentido? En
informarse primero de esto del diagnóstico que le dieron. Una vez que se informa del diagnóstico, también es importante acompañar a la persona para que nos hable de sus miedos, para que nos hable de sus emociones, de cómo ve el panorama futuro. Y entiendo que aquí va a ser diferente en el sentido de cuando es un diagnóstico, si se lo estás diciendo a un adolescente, si se lo estás diciendo a un adulto, en qué momento de la vida se presenta. Son muchos factores que hay que tomar en cuenta, pero estos son ciertos lineamientos que independientemente de, en el momento en el que me dicen, ¿sabes qué? Creo que tienes una depresión severa, que ahorita es lo que más se está presentando. Y si te dicen tienes una depresión severa, híjole, primero es como, ¿y ahora qué sigue? Entonces, por eso es importante guiar a la persona de este diagnóstico a que resuelva sus dudas, a que si quiere tener una segunda opinión lo puede hacer. Nada más que también es importante identificar cuándo voy a parar de pedir segundas o terceras o cuartas opiniones. ¿Por qué? Porque a veces estamos de doctor en doctor y sí nos pueden decir, mira, sí, es esto, y ya te dicen hay que darle este seguimiento, pero uno dice, no, no, creo que está mal. Entonces buscamos a otro. En ese tiempo ya tenemos que volver a iniciar y entonces es que este tiempo, en lugar de aprovecharlo para el seguimiento, pues ya lo dejamos como en un lado y empezamos nuevamente con otro doctor. Entonces es volver a empezar. Ahí sí es importante pues detenernos, analizarlo, qué está pasando, qué de lo que me están diciendo es porque no lo estoy aceptando o porque realmente siento que el doctor no está siendo del todo convincente con lo que me está diciendo. Entonces ahí sí hay que detenernos y distinguir si es algo mío o es algo que estoy percibiendo de la situación. Y a partir de ahí, pues tomar consideración de qué hacerlo. Y sí, si ustedes quieren, pueden tomar una segunda opinión, pero creo que una tercera, cuarta opinión, a veces sí hay que detenerse para considerar eso y empezar a trabajar en el tratamiento, más que estar de aquí para allá. Entonces sí, esas son las partes que tenemos que considerar, de que hay que tomar consideración lo antes posible, porque todo diagnóstico que se da a tempranas edades es más importante porque nos da más posibilidades de habilitar o de llevar a la persona a que sea más independiente y sobre todo eso lo va a llevar a ser más funcional en la vida. Y aparte de la funcionalidad, hay que buscar mucho la adaptabilidad de la persona que tiene la enfermedad. Y ahí es donde tenemos que concentrarnos mucho en que más que se queden con que tengo depresión, es, sí, tengo la depresión, tengo quizás esquizofrenia, cualquier otro tipo de diagnóstico, pero eso es para entender por qué a veces me siento de ciertas maneras, por qué a veces actúo de cierta manera, yo entender lo que a mí me está pasando, pero es diferente a querer todo justificar a raíz de esto que estoy sintiendo, porque a veces también puede suceder en esta forma de, se me está dificultando aceptar que a veces justifico y pareciera que es como un escudo donde digo, ven, es que yo tengo esto. Bueno, sí, puede que tú lo tengas, pero eso no quiere decir que toda tu vida es eso. Hay que adaptarse a algunas cosas, sí, y esa es la parte que tenemos que llevar a la conciencia de la persona que está padeciendo la enfermedad, que es para entender y que tome acción en qué hacer para que lo que está sintiendo sea en menor intensidad. Entonces, a partir de ahí, pues nos va a ayudar mucho a que la persona entienda, a que se enfoque realmente toda su energía en lo que le va a sumar y no en lo que le va a restar en el sentido de pérdida de tiempo, de estarse vulnerabilizando, de estarse minimizando. Y en ese acompañamiento nosotros vamos a estar tratando de conducirnos con amor, con paciencia, siendo comprensivos, apoyando y algunas veces también es importante que nosotros entendamos que somos seres humanos y que también necesitamos cuidarnos para poder cuidar al otro.
Y lo otro también que es importante recalcar es que es importante que llevemos una atención médica integral. Algo que constantemente yo observo en la parte de la práctica profesional es que si la familia dice, es que ya lo estoy trayendo con usted, ya no van con el psiquiatra. O no, ya lo estoy llevando al psiquiatra, entonces ya no lo voy a traer aquí porque el psiquiatra ya le dio la medicina, ya se siente, por lo menos yo lo veo mejor, yo lo veo ya con otro tipo de conductas y entonces ya la parte de la psicoterapia o del tratamiento psicológico ya no lo llevan en acompañamiento y pues todo es integral. Es importante siempre tener presente que es un acompañamiento desde el área médica, que esto es, puede ser un psicólogo, perdón, un neurólogo, un psiquiatra, y es el que nos va a acompañar para regular todo lo que tiene que ver al nivel bioquímico interno y va a llevar a la persona a estar a nivel bioquímica tranquila, regulada, con todo lo necesario en cuanto a los neurotransmisores y entonces se va a encargar de toda la parte biológica. Y ya la parte a nivel de psicoterapia, pues se va a encargar en eso, en hacer la integración. Una vez que el cuerpo está equilibrado a nivel bioquímico, va a dar paso para que la parte de la interacción con la psicoterapia o el tratamiento psicológico, pues pueda realmente concentrarse en entender cuáles son esos pensamientos, de dónde viene el pensamiento, qué pasa con esos pensamientos o esas creencias, porque ese sería como el sistema operativo que a nosotros nos lleva a actuar. Y entonces una vez que mi cuerpo se siente estable, pues le da posibilidad a mi cerebro a que actúe desde la conciencia, desde estar tranquilo y no enfocado en el dolor físico. Y por eso es importante el acompañamiento. Aparte que también es importante el ejercicio, es importante también la nutrición, es importante también la interacción que se da a nivel familiar en ese acompañamiento, en ese entendimiento que se da en la familia. Y entonces es un cúmulo de muchos factores que van a hacer que la persona que está padeciendo alguna enfermedad se sienta más cómodo y pueda realmente su energía enfocarla en salir adelante, en tratar de ser más independiente, pero acuérdense que también ahí estamos en la lucha de las otras personas y cómo lo van acompañando. Y entonces aquí es importante ir checando qué pasa en el entorno familiar de primera instancia, ¿no? Entonces, si a alguien le dicen en la familia que tiene cualquier tipo de trastorno, lo primero que van a hacer algunos miembros de la familia, y esto a veces es hasta cierto punto natural, empiezan a dudar, no, eso no es así. Y casi siempre lo llevan en una justificación de que es una debilidad de carácter, que porque hay una mala educación, tienes que ser más disciplinada y por eso el niño o el adulto pues no tuvieron una buena disciplina y mira ahora las consecuencias y entonces ahí están tratando de encontrarle el qué llevó a la persona a tener este tipo de situación. Entonces casi siempre no toman en consideración el diagnóstico, lo van a dudar de él y por ende, pues esto también hace que no se atienda de manera inmediata la sintomatología, porque se le va a pasar. Y eso es algo que manejamos mucho, por lo menos los latinos, se le va a pasar. Era malcriado, es que así era su mamá o aquí así era su papá y mira, igualito. Y hoy ya creció y mira, ahí está, ¿no? Entonces, es importante considerar las conductas y sobre todo como papás, como personas que están cercas de su familia en la cotidianidad, convivio 24/7, pues son las personas que más lo conocen y cuando están atenta a la familia, sí pueden identificar cuando se dé ese cambio. Ah, mira, ahora casi no sale del cuarto. Ah, mira, antes salía o le hablaba mucho fulanito y ahora ya no le habla. Y entonces ahí están atentos los papás
pero igual se le va a pasar y se le va a pasar. Y en este se le va a pasar es bien importante considerar, y si no se le pasa, y si realmente estaba atravesando por una situación difícil. Y entonces yo les comparto una situación que en su momento sí me llegó a frustrar, sin embargo no podía hacer más que lo que estaba en mis manos. Y fue una situación donde me llevan a consultar por sintomatología de depresión, ideación suicida de una persona estamos hablando de 12 años. Entonces, pues yo tenía que evaluar, hacer mi evaluación, empecé a hacer la evaluación. A veces en las evaluaciones sí nos tardamos un poquito porque no es cualquier cosa dar un diagnóstico, sobre todo siempre tiene que ser corroborado con un equipo. Por lo regular pido el apoyo para el área de psiquiatría o neurología o un paidopsiquiatra, dependiendo de la edad, y ajustándonos a lo que hay, porque pues algunas veces los paidopsiquiatras no están cercas y a veces se dificultan los traslados. Bueno, entonces para no ser tan larga la historia, eh, obviamente sí estábamos atravesando por una depresión mayor. Lo que más me preocupaba es que había una ideación suicida, no había planeación, sino que estábamos en la primera parte, por decirlo así, porque hay todo una evolución para llegar a la ejecución. Y entonces se dio la cita para la entrega de resultados, pues desafortunadamente la familia no se presentó. Estuve insistiendo en la familia en que era importante que recibieran los resultados, que atendieran las circunstancias del niño y dejaron pasar todo esto. Era así, pero luego le llamamos. Pues yo ya no puedo hacer más que dejarle saber a la familia que es importante, que tienen que saber el diagnóstico. Después se vienen otras situaciones, dejan pasar aproximadamente unos 6, 8 meses y pues obviamente las situaciones en la familia cada vez eran más intensas en el sentido de estrés y pues desafortunadamente no favorecían para que el joven fuera mitigando los efectos o los síntomas de la depresión, sino al contrario, cada vez iban aumentando más, cada vez la ideación suicida iba más en la planeación suicida. Y entonces vuelven a llamarme, pero aquí ya estábamos en una situación de crisis. Entonces, papás, no dejen, sobre todo ustedes que están como promotoras de salud, es bien importante concientizar en esa parte de que si van a iniciar algo, sean constantes y no lo dejen porque ese tiempo es muy valioso y quizás estamos poniendo en riesgo la vida de cualquier persona cuando son cosas que se pueden atender y que no necesariamente pueden llegar al suicidio. Y eso está en nuestras manos, pero a veces por dudar de los diagnósticos, a veces por darle prioridad a otras cosas, a veces entiendo que la economía no es la mejor. Sin embargo, siempre hay formas de acompañarse, de hacer canalizaciones. Y en este sentido también es importante como acompañamiento a la familia, es que entender el dolor de la familia, pero también a veces es importante que la familia vea que ciertos patrones de conducta no están favoreciendo y ahí es una responsabilidad de todas las partes porque también caemos a veces en ya lo traje al médico, ya lo traje a la psicoterapia o a cualquier otro acompañamiento y yo ya cumplí. Pues sí, cumpliste, pero todavía te falta más por hacer porque es una interacción donde todos tienen que participar. Ahí es importante también a veces animar a la familia, pues a esto, a ser parte del tratamiento, en ese compromiso de la constancia, en el compromiso de que ellos también tienen que tener un autocuidado, porque es desgastante estar lidiando con cualquier trastorno mental, desgastante físicamente, mentalmente y económicamente. Pero todo lo podemos ir eh, previniendo si los atendemos en los primeros síntomas, y eso es importante. Y también es importante a veces considerar en pedir, pero también en recibir el apoyo.
Algunas veces si tenemos una situación económica difícil, pues uno dice, no, pues no, ¿cómo busco ayuda si no tengo para pagar? Pues sí, pero si no hablas, ¿cómo se te va a dar la ayuda? Si alguien habla y dice, mira, la situación es esta, siempre hay formas en las que se pueden acompañar. Si no es del sector privado, tal vez del sector público, pero lo importante es hablar, decir cuál es la situación. Y esta es otra de las cosas que en la cultura latina, pues a veces se nos ha llevado a callar, ¿no? O sea, los trapitos se lavan en casa. Nadie se tiene que enterar. Entonces sí estamos mucho a veces ciertas personas, unas más que otras, cuidando el qué dirán y entonces eso hace que la situación a veces se vuelva más difícil y cansada porque pues ya no puedo recibir el apoyo que necesito porque no estoy pidiendo, no estoy hablando y entonces se me dificulta ese acompañamiento. Porque no doy la pauta pues para que me puedan acompañar, pues no sabe la gente. Como promotora de salud quizás también te has preguntado, bueno, pues ¿cómo le hago? ¿Qué tengo que hacer? Estas son pautas que pueden ayudarte mucho siempre cualquier situación, independientemente del trastorno, independientemente del diagnóstico, es canalizar. Siempre hay que tener en claro cuál es mi meta. Como promotora de salud, pues obviamente tengo que buscar el bienestar y ese bienestar a veces se confunde con el confort, ¿no? El tener cosas para yo estar bien. El bienestar se divide en dos palabras, el bienestar. Y esto me lleva a explicar qué es que ahorita por las situaciones en las que estamos viviendo y que hay muchas cosas que no están en nosotros, como los cambios climáticos, como cualquier eventualidad que se puede presentar de desastres natural, cualquier situación externa a nosotros, pues somos personas que estamos siendo vulnerables para cualquier tipo de cambio, pero en este bienestar es que a pesar de las circunstancias que estén afuera, lograr estar bien en el sentido emocional, lograr estar bien en el sentido físico, lograr estar bien en una forma integral en donde yo pueda tener una actitud positiva y esto tampoco quiere decir que voy a dejar de ver lo que hay afuera, sino es tratar de sobrellevar lo que hay afuera de una manera más armoniosa para mi salud mental y emocional. Y eso es importante entonces como promotor de salud tener presente eso, que hay cosas que van a estar fuera de nosotros y que sí muchas veces nos podemos quedar como, hubiera podido hacer más, pero hay cosas que no podemos hacer. Pero una vez que nosotros nos aseguramos que hicimos nuestra parte, lo que sí nos tocaba desde nuestro trabajo, pues por lo menos me estoy asegurando que por mí no quedó. Y después, pues tengo que dar la responsabilidad a los demás de que tomen consideración de qué quieren para su vida. Y en este considerar, pues también tengo que llevarlos a que los tratamientos van a ayudar, pero que es importante ese compromiso, esa constancia de darle el seguimiento, de realmente terminar los tratamientos y no empezar y luego dejarlo y volver a empezar, porque eso también hace que sientas que solo estás perdiendo el tiempo, a veces sientes que no está favoreciendo mucho y pues obviamente sí, los resultados son demasiado lentos. Desafortunadamente, ahorita en la forma en la que hemos venido evolucionando en la sociedad, estamos esperando de manera inmediata el cambio. Entonces, si ustedes lo llevan a su cotidianidad, si algo duele, ¿qué es lo que hacemos primero? A ver qué pastilla me tomo, ¿no? Y entonces queremos que sea inmediato el cambio de ese dolor a sentirnos sin dolor. En la parte del proceso de la psicoterapia, pues obviamente tenemos que hablar de cosas que duelen, porque por algo nos enfermamos, por estarlo callando, por no tratarlo.
Y ahí también es como considerar, ¿quiero seguir cargando con esto o ya de plano lo quiero dejar? Porque entonces en esas decisiones que yo voy tomando, pues puedo hacer que mis síntomas que empezaron por leves sean después graves, por quizás no tomar atención o consideración a lo primero. Y lo otro también es que muchas veces de manera inmediata pues nos vamos a los fármacos, como les decía, a consultar pues al médico, me tomo la pastillita, pero algunas veces las pastillitas sí nos ayudan, algunas veces en el primer inicio el medicamento puede ser favorable para nuestro organismo, en otros momentos pues tienen que estarnos cambiando de los medicamentos, tienen que estar variando las dosis hasta encontrar la mejor que es para cada persona. Y en ese sentido, pues a veces uno dice, pero parece que lo tienen adormecido todo el tiempo, pues esa no es calidad de vida. Entonces sí hay que considerar muchos aspectos, pero sobre todo ese compromiso de terminarlos y siempre de buscar el acompañamiento integral. Integral, como les decía, en la parte de salud, en la parte física, con el psicólogo o psicoterapeuta, con el psiquiatra, con la familia. Y entonces estar en ese acompañamiento y en la familia trabajar mucho lo que es la comunicación y la empatía. A veces cuando hay un tipo de diagnóstico con algún miembro de la familia adolescente y tiene más hermanos, ya sean un poquito mayores o menores que la persona que fue diagnosticada, pues algunas veces también los hermanos en esta forma de interactuar, pues no necesariamente son tan empáticos, a veces ya empiezan a discriminar en el sentido de, mira, estás loca, por eso te llevan, mira, siempre lo agarras de pretexto. Y ese tipo de situaciones, pues obviamente no favorecen para la persona que está lidiando con esto, porque sin querer volvemos a caer a la discriminación y no ayuda, no ayuda. Entonces es importante siempre pedir el acompañamiento de la familia con una comunicación asertiva en donde no vamos a juzgar porque no estoy exento que yo en algún momento padezca algún tipo de trastorno. Y ahí entonces vamos a ir llevando a que la familia considere. Recuerdo que en algún momento una pareja me decía, mi esposa me decía que no tenía ganas de levantarse, que no quería hacer la comida, no, incluso no se quería bañar y quería estar todo el día dormida. Y yo no la entendía y me enojaba y le decía, ¿cómo es posible? Échale ganas, esa frasecita que tenemos de échale ganas, tú puedes, y que cada que te dicen échale ganas y tú puedes, parece que le dan un golpe a la persona que está sintiendo esto. Y entonces el señor, después de un tiempo, empezó a tener la sintomatología y es cuando me dice, solo porque hoy lo siento, hoy lo vivo y hoy no me puedo levantar. Y no es que no quiera, sino que realmente trato de echarle ganas y en la mañana me levanto y digo, hoy va a ser diferente. Mi cuerpo se siente demasiado cansado y me lleva a pensar en mejor quedarme dormido. Solo hoy que lo vivo, puedo entender a mi esposa, puedo decir, sí, cierto, era verdad lo que sentía. Entonces, no necesitamos experimentarlo para poder ver el dolor del otro, pero ahí es donde tenemos que abrir todos nuestros sentidos, ponernos en esa empatía, ¿cómo te estás sintiendo? Si yo estuviera en esa situación, quizás estaría igual. Y ahí entonces vamos promocionando o vamos apoyando para lo que es la autoayuda, porque una vez que la persona empieza a sentirse acompañada, pues también es importante irle dando responsabilidad, pero también nosotros, si estamos en esta parte de estar acompañando en la promoción de la salud, pues también tenemos que estar viendo qué pasa con nosotros constantemente. Las personas que se dedican al acompañamiento en el área de la salud, llámese física, mental, son más propensos a padecer algo que se le llama desgaste profesional por empatía.
porque estamos lidiando o acompañando con el dolor, con la frustración de los otros, y pues eso también nos contacta a nivel de energía y también cansa y uno luego dice, pero mm, se fue la persona y me sentí demasiado cansada, me sentí sin ánimo, sin energía, sin fuerza. Bueno, posiblemente pues compartió algo que era difícil y estuviste compartiendo esa energía. Entonces, ah, algo que también tenemos que procurar mucho es la actitud, esa actitud con la que nosotros nos enfrentamos en el día a día, los retos que hay, porque cuando vemos que quizá tú le estás echando todas las ganas y estás tratando de hacer tu mejor esfuerzo en el área de la promoción de salud, pero ves alguna conducta de, ya sea de alguien de tus compañeras o bien de tus jefes o bien de la misma persona que está pidiendo el apoyo y dices, mira, pues cómo, yo estoy haciendo lo mejor y le das las opciones y a lo mejor tuviste que invertir mucho tiempo para poderle ofrecer diferentes posibilidades de apoyo y al final te dicen, no, gracias. Oh, sí, sí lo voy a considerar, pero te das cuenta que nunca acudió a ninguna. Y pues bueno, por lo menos tu parte la hiciste y ya hay que confiar que el otro va a tomar consideración cuando esté listo. Porque quizás yo puedo decir, ¿qué te lleva a no hacerlo ahorita? Y quizás yo puedo estar tratando de ya es tiempo, lo tienes que hacer y lo estás dejando pasar, pero pues quizás todavía no estás lista para soltarlo. Quizás es algo tan doloroso que es mejor mantenerlo ahí guardadito que sacarlo y sin querer pues nos va a ir haciendo más pesado nuestro día a día. Entonces, tú que me estás escuchando, te invito a que pienses. Cuando empieces a sentirte mal, ¿qué es lo que haces? ¿Lo dejas pasar? ¿Lo tomas en consideración? ¿O realmente buscas apoyo para que esto no se vuelva algo más complicado? Son hábitos que tenemos, son cosas que tenemos que ir rompiendo nosotros mismos con nuestros propios hábitos, porque cómo voy a estar en este acompañamiento, en la promoción de que mira, cuídate, si a veces también nos cuesta trabajo. Y al fin y al cabo somos humanos, lo digo por mí, porque yo también he tenido que trabajar con muchas barreras, sobre todo por muchas creencias que he tenido que reestructurar porque no me han sumado a mi vida, pero que sé que en su justo momento, cuando las considero es porque ya estoy lista para el cambio y que me faltan muchas más, sí, pero día a día es una oportunidad para ir rompiendo esas propias barreras que yo tengo, que algunas sí las identifico, que otras quizás no, que unas quizás ya estoy lista para tomar cambios, quizás otras digo, esta todavía no estoy lista. Al fin y al cabo humanos, pero tratando de hacer lo mejor que podemos y sobre todo de sobrellevar o de tener una vida lo más tranquila, lo más alegre posible, disfrutando de lo que hay, ¿no? A pesar de las adversidades, como el tema que hablábamos de resiliencia, que a pesar de esas adversidades, pues salimos adelante y la idea es eso, empezar a trabajar con personas que tengan herramientas desde buena autoestima, desde formas de solucionar problemas y ir dotando de el propio descubrimiento de las propias herramientas y fortalezas que cada ser humano. Y más que buscar hacia el exterior, es un poco también detenernos en buscar hacia adentro. Y no es ni una ni la otra, porque en realidad es la interacción de ambas, que lo hemos venido viendo a través de la evolución, a través de los años. De repente la sociedad es muy extremista, estamos en búsqueda de la integración, de la inclusión, pero sin querer todavía estamos en esos opuestos, ¿no? Y la idea es que si queremos realmente ir generando cambios que sean a nivel de salud, salud integral, en todos los ámbitos,
es empezar a trabajar desde esa relación que hacemos. Ya no es un tú, ya no es un yo, ya es un nosotros. Un nosotros sin olvidar el tú y sin olvidar el yo. Son tres cosas que se van integrando en donde se van haciendo co-creaciones en esta interacción, pero es eso, ver como en esa globalidad para poder tratar de crecer juntos y de mitigar muchas situaciones que se presentan y sobre todo ir favoreciendo al bienestar a pesar de las adversidades. Y si ustedes se han preguntado, bueno, pues quizás lo han hecho, quizás no. ¿Qué tienen en común las personas que tienen una enfermedad mental? ¿Qué tienen en común las familias que tienen a un miembro con una enfermedad? ¿Y qué tienen en común las promotoras y en general las personas? Pues yo creo que lo que tenemos en común es que somos personas, que sentimos, que tenemos sueños, que sabemos dar amor y que también sabemos recibir amor. Y esto es lo que nos tiene que llevar a considerar para poder incluir todas las demás diferencias. Cualquier sintomatología, cualquier diagnóstico que se nos dé, algunos pueden ser muy devastadores, pero la devastación viene a raíz de la forma en cómo se lleva. No es tanto la palabra que te dan de tu diagnóstico, sino el cómo llevas esa información, cómo la incluyes a tu vida para entenderte, para que te entiendan y sobre todo para que puedas dejar salir tus fortalezas. Eso es lo que hace la diferencia de cualquier tipo de diagnóstico. Pero tenemos que también informarnos para poder formar habilidades que nos lleven a ser independientes dentro de nuestras limitantes. Y entiendo también que muchas veces nuestro cuerpo va a sentir, va a experimentar ese dolor que incapacita, pero ese dolor físico que incapacita muchas veces viene también acompañado de un dolor emocional que solo se está reflejando a través del dolor físico. Pero eso es algo ya que le toca a la persona de manera independiente, concientizarse y ver si ya está listo para soltar, si ya está listo para sanar la parte emocional. Porque esa es la más difícil, no se ve, pero se siente. Y el tratamiento de la psicoterapia, pues a veces hace eso, que la gente se sienta pues con deseos de que avance rápido, de que ya no haya dolores, de que si ya trabajé una vez con esta problemática o esta situación, pues ya la siguiente ya no me duela. Y muchas veces también hablamos de ya lo superé. Y ya lo superé. Bueno, algunas veces sí, nuestra narrativa nos puede decir ya lo superé, pero a la hora que se trabaja en la psicoterapia, el cuerpo me dice, no has superado nada. El cuerpo no miente. La forma como hablamos, sí, porque hablamos lo que queremos decir, le damos énfasis a lo que queremos que se quede y entonces pues solo podemos conocer un pedacito de quizás cómo me cuento yo la vida o quizás cómo me gustaría que fuera, pero el cuerpo va a decir realmente lo que está sintiendo y lo que necesita. Y esa es la parte en donde tenemos que hacernos conciencia nosotros. ¿Qué me está diciendo mi cuerpo? Porque yo quizás le digo, va a pasar. Ya es un dolorcito y va a pasar. Ah, mañana me levanto diferente. Ya me tomé la pastilla y se me va a pasar. Pues sí, pero ese pequeño dolor o esa pequeña sintomatología que empieza a raíz de algún tipo de dolor corporal, pues te está diciendo algo, te está diciendo, oye, hay algo aquí que quiero que atiendas, pero no, ahí lo vamos dejando pasar. Entonces sí es importante eso, no dejar pasar esas señales que se presentan en el primer momento que se presentan para evitar que se compliquen las enfermedades. Que esa es la parte que tenemos que trabajar mucho en conjunto todo el sector salud,
desde la parte de la prevención. Necesitamos educar desde prevenir, de no esperes a que te duela. Haz algo. Lleva una vida alimenticia balanceada, incorpora un poco de actividad física, trata de incluirle mucho humor a tu día a día. Fíjate con qué nutres tu mente. Fíjate qué palabras salen de tu boca. Fíjate qué te cuentas a ti mismo. ¿Qué le echas a tu cerebro? Entonces, sí es importante considerar todos esos aspectos para ir tomando consideración de mi yo y poder ir dando el ejemplo hacia los otros y ir favoreciendo a través del ejemplo lo que es la promoción de la salud y también ir acompañando amorosamente con la educación, con la conciencia de que los demás tienen que ser parte activa para poder lograr cambios. Y si todos nos sumamos, pues obviamente los cambios van a ser más significativos. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Otra parte importante que tenemos que estar en el acompañamiento, independientemente si me acaban de decir que cierta persona tiene un diagnóstico, durante todo el acompañamiento, porque hay algunas situaciones que tenemos que lidiar con ellas toda la vida, estos puntos nos van a ayudar a ir sobrellevando y que cada vez podamos sentirnos más relajados. Y algo importante es el alimento espiritual. Informarse, siempre tratar de mantenernos informados. Cualquier duda que uno tiene, hay que preguntar con los expertos. Ahorita que tenemos tan fácil acceso a la información, también podemos buscar información de fuentes confiables, obviamente. Es importante siempre mantener vínculos con amistades, ya sea si yo estoy teniendo algún tipo de enfermedad o bien si alguien de mi familia lo está teniendo. Todos estos puntos son para todas las partes involucradas. Es importante darse esos descansos. El cuerpo necesita cargarte de energía para poder seguir adelante. Es importante también escoger mucho la gratitud, comer sano, buscar ayuda para hablar de nuestras emociones. Aquí ustedes lo pueden hacer con quien ustedes quieran. A veces ayuda mucho platicar con alguna amiga donde uno se siente cómodo. A veces también nos ayuda mucho el acompañamiento de algún tipo de sacerdote o la persona que nosotros nos acompañe en nuestra práctica religiosa. El ejercicio, también es importante ignorar un poco las críticas, ser selectivo de todo lo que yo escucho, con qué me quedo y qué prefiero dejar ir. Y en esta parte también es ir ayudando a quitar los estigmas de las enfermedades. Tratar y procurar de ver cómo digo las cosas cuando me refiero a alguien que tiene alguna enfermedad mental, porque enfermedad mental casi es sinónimo, por lo menos muchas personas lo relacionan inmediatamente con estás loca. Y no es ese el sinónimo de una enfermedad mental. Una enfermedad mental significa necesitas atención a lo que estás sintiendo, necesitas acompañamiento de diferentes áreas para poder sobrellevar lo que estás sintiendo a nivel corporal, a nivel emocional. Y es bien importante ser más compasivos para que se puedan dar menos fármacos. No sé si alguna vez se han preguntado, pero cuando alguien de la familia empieza a pensar diferente al resto, pues ya inmediatamente nos llama la atención y puede que ciertas personas empiecen a cuestionarse, ¿qué le lleva a pensar diferente? Y el pensar diferente no necesariamente nos lleva a estar enfermos, pero sí hay que atender la forma en cómo está llevando estos pensamientos diversos, porque si ya estamos hablando de que está escuchando voces donde no las hay,
donde si está viendo personas o está sintiendo constantemente que los están siguiendo, entonces quizás sí hay que atender. Y sobre todo cuando ya hay un antecedente de algún tipo de enfermedad en la familia, pues esa ya nos está dando la información para decir, a ver, espérate, si en mi casa hay esto, hay diabetes, hay depresión, ha habido intento de suicidio, ya alguien ya se suicidó, ha habido violencia, son todas esas información que ya tenemos a nivel de generaciones y entonces a mí me está diciendo, atiende esa información que hay previa de tus generaciones y ve qué está pasando contigo en el ahora. Y esa es una forma también de prevenir y no esperar a caer en una situación complicada de que ya me involucré con alguien que es dependiente al alcohol, droga o tabaco, aunque ya me involucré a alguien que es violento. Todas estas cosas se pueden prevenir si trabajamos mucho con la autoestima, con hacer resiliente a las personas, con empezar a llevar a los niños a que encuentren su paz a nivel interior más que a nivel exterior de estar esperando un medicamento. Es encuentra tu equilibrio interno, empieza a trabajar mucho con la respiración, empieza a concientizarte de la propia sanación interna que hay. Y es importante siempre considerar que dentro de nosotros tenemos la mejor farmacia. Ahí no nos falta nada. Ahí no hay desabastos, ahí todo está. Nada más que necesitamos encontrar lo que tenemos que hacer para poder producir lo que necesitamos y llevarnos a esa estabilidad emocional y física. Y la parte emocional, esa es la que desafortunadamente siempre la dejamos al último y eso es lo que más tenemos que atender para que las enfermedades, en lugar de ir en aumento, pues cada vez sean menores las estadísticas. Sin embargo, pues hay toda una situación detrás de eso, que es la farmacéutica, y que quieran o no, es un negocio, pero tenemos que atender que de primera instancia quizás nos pueden ayudar, pero en nosotros está encontrar otros recursos, quizás tal vez podamos y tenemos la oportunidad de irnos un poco a nuestros antepasados, donde trabajaban mucho las cuestiones naturales y quizás hoy nos dicen, detente, considera también eso y quizás puede ser como complemento para tratar de tener otra alternativa y tú decidas qué es lo mejor para ti. Porque todo fármaco sí tiene sus consideraciones y por eso siempre tenemos que ir de la mano con el especialista para que nos digan cómo lo vamos a ingerir. Y es importante siempre llevar esa comunicación y no decir cuando hoy sí me lo quiero tomar, mañana no. Es importante todo eso, irnos de la mano siempre tratando de resolver las dudas que tengamos. Y entonces algo que sí tenemos que tratar de evitar son frases como, no eres el único con esta enfermedad. No lo uses como excusas. Supéralo, no es para tanto. No lo estás intentando, deberías de hacerlo con más frecuencia, échale ganas, ¿no? No puedes estar así para siempre. Ya cambia, ya pasó y ahí estamos entonces con todas estas frases. Tienes que salir más. Lo que pasa es que eres perezoso, no es que te sientas mal, es que no te quieres levantar, eres perezoso, eres flojo. Y también hay que tratar de evitar el estás enfermo. Estás enfermo. ¿Se acuerdan del efecto pigmaliónico? En la medida en la que yo te vea enfermo, sin querer todas mis actuaciones van a llevar a protegerte porque estás enfermo. O sea, te veo vulnerable porque esa es la información que le doy a mi cerebro. Entonces, como te veo vulnerable, pues voy a, sin querer, a caer en conductas donde te voy a proteger de más. Y entonces caigo en la profecía autocumplidora donde digo, pues sí, ves, estás enfermo. Entonces tienes que depender de mí. Y también es importante considerar el no decir tienes que, deberías y eres.
Estas palabras siempre te van a marcar. Entonces sí es importante que consideremos. De repente se nos salen las frases, ¿no? Y a lo mejor no es con intención, pero a partir de hoy ustedes ya conocen que estas frases hay que procurar cambiarlas. Si no sé qué decir, pues mejor no digo nada. Si quiero ayudar, pues quizás nada más digo eso para no regarla. Quizás nada más digo aquí estoy. Si en algo te puedo ayudar, déjame saber. Eso es suficiente. Ya le estás dejando saber que tienes disponibilidad para el acompañamiento, pero que también el otro necesita identificar qué necesita. Por eso también es importante, enséñenle a los niños a pedir lo que necesitan. Hay algunos niños que sí inmediatamente dicen, mami, dame un abrazo. O el niño quizás están jalando ahí la ropita de mamá y con la intención de que volteen, lo abracen y lo apapachen. Y mamá a veces reacciona moviendo la manita y diciendo, espérate, no me molestes. No, espérate, hazte para allá. No, ahorita no estoy ocupada. Y entonces ya no estamos atendiendo la necesidad. Y eso también va marcando. Son esas pequeñas gotitas que caen constantemente en un mismo lugar y que van haciendo una modificación. Entonces sí tenemos mucho que podemos hacer, pero hay que ir generando esas pequeña conciencia de ciertas frases que utilizamos y sin querer dañan a los demás. Y ya para ir finalizando, entonces algunas consideraciones que debemos de tener cuando quieran entablar una conversación con alguien que ya tiene una enfermedad, ya está el diagnóstico, o que sospechan ustedes que tienen una enfermedad mental, pero quieren hablar con ella, bueno, pues entonces hay que tratar de hablar cuando estén relajados. Primero es que yo me sienta relajada para poder hablar y después ver que lo otro lo veo relajado, no lo veo angustiado, no lo veo hiperventilando, que es respirar muy rápido, sino lo veo bien, estable, relajado. Ah, bueno, entonces es el justo momento de decir, ya podemos platicar. Los dos tienen que estar en esa sintonía. Y una vez que están platicando, pues obviamente es escuchar sin juzgar, escuchar para tratar de entender, y si no estoy entendiendo, pues le dejo saber al otro. Entendí esto, está bien, para que el otro nos diga sí o nos diga no, no me escuchaste, yo te quería decir esto. A veces en la forma en la que platicamos, pues rodeamos mucho y a veces nos perdemos de lo esencial. El cerebro del hombre funciona un poquito diferente al de la mujer. Entonces, si voy a hablar con una persona del sexo masculino, tengo que considerar que tengo que ser breve y concreta, una indicación clara. Si voy a hablar con una mujer o el cerebro de una mujer femenino, entonces quizás ya puedo ser un poquito más explícita, quizás puedo hablar un poquito más de detalles porque el cerebro está listo para recibir esa información. Pero si hago esto de ser muy explícita, con mucho detalle al cerebro de un hombre, pues el hombre ya se perdió de la información. Entonces es importante considerar eso. Y ya que estamos en ese acompañamiento, pues es importante que yo me evalúe qué tanto puedo acompañar al otro, hasta dónde puedo ayudar y entonces dejarle saber. Y entonces a partir de ahí le digo, mira, si tú quieres, quizás yo te puedo acompañar y ya puedo incluso hasta ser concreta y decir a 3 sesiones de terapia o te puedo llevar a 3 sesiones con tu doctor y entonces yo estoy siendo específica para que el otro sepa en dónde está el acompañamiento que me va a dar. Y ahí aprovecho para decirle, no estás solo o sola, voy a estar aquí en la medida en la que yo pueda y se van acompañando. Y también es importante dejarle saber que quizás no entiendo completamente lo que está sintiendo y por lo que está pasando, porque sí, muchas veces no lo entendemos. Sin embargo, quizás puedo llegar a entender un poco el dolor del otro. Y le dejo saber claro, me gustaría entenderte más, me gustaría sentir o me gustaría poder hacer más, pero en la medida en la que tú me dejes, en la medida en la que
tú me vayas guiando, voy a poder acompañarte. Para poder entonces sembrar la semilla de la esperanza de que la persona no está sola. Y también le estoy dejando saber que las cosas no necesariamente tienen que ser así, que todo puede cambiar si todos ponen de su parte. Cerebros estresados no reciben información. Cerebros estresados empiezan a mandar una información de enfermedad al cuerpo. Y siempre es importante considerar que mucho amor, expresiones de afecto, un abrazo siempre con el permiso del otro, y sobre todo si es alguien que no conozco mucho, tenemos que considerar el ¿me permites darte un abrazo? Si es alguien que conozco, a veces uno puede llegar y darle el abrazo, pero también es importante preguntar si podemos dar ese abrazo. Y los abrazos tienen que ser unos abrazos cálidos. Hay personas que a veces dan abrazos que meten mucha presión, apachurran mucho a la persona y ese tipo de abrazos a veces son hostiles. Y hay también a veces que enseñar. Yo no sé si les ha tocado o no, pero hay personas que a mí me ha tocado ver que no es que no quieran dar un abrazo, sino que se sienten raros al recibir un abrazo o que no saben con qué intensidad estar, se sienten incómodos. Y ahí es importante, pues eso, irles enseñando. Cada persona va a ser diferente, pero por lo menos que se vayan permitiendo recibirlos. Hay abrazos terapéuticos y en esos abrazos terapéuticos también podemos enseñarlos a las personas para que se acompañen y que reciban todos los beneficios que puede tener un abrazo, que sobre todo alivia tensiones, crea seguridad, disminuye estrés y genera de manera general pues un bienestar, porque me deja saber que soy importante y que estás tú para mí. Y eso automáticamente va a llevar a que yo me sienta amado, aceptado, a que las cosas pueden ser diferentes, a generar esperanza en lugar de desesperanza. Y eso hace entonces que yo quiera hacer cambios, que quiera vivir y quiera que las cosas sean diferentes. Entonces pasamos a las preguntas. Hola, buenas tardes, Sandra. Hola, bienvenidos a todos. Tenemos aquí una pregunta. ¿Cómo ayudar a un familiar que le acaban de diagnosticar esquizofrenia y epilepsia y él no le quiere aceptar y es difícil darle la medicina para hacerlo recapacitar? Siempre vamos a pasar cuando nos acaban de dar el diagnóstico por un duelo, porque me tengo que enfrentar ahora a este diagnóstico, mi salud está siendo deteriorada y quizás lo venía sintiendo, solo que hoy ya tengo el nombre de lo que me estoy sintiendo y tanto la familia como la persona que está teniendo el diagnóstico, pues van a vivir por ese proceso, primero de negación, y entre más pronto asimilen y acepten que eso es lo que hay, les va a dar más pautas para ir trabajando. Pero hay que considerar aquí muchas cosas. No es fácil porque va a depender mucho, en este caso de esta situación, de lo que la misma persona piensa del diagnóstico, de los miedos que tiene hoy acerca del diagnóstico, porque cuando te dicen que tienes esquizofrenia y aparte padeces de epilepsia, muchas veces ya automáticamente nos vamos a soy vulnerable, a cualquier cosa le puede pasar, quizás ya en los trabajos pueden sentirse excluidos y entonces ahora, ¿qué sigue, no? ¿Cómo le voy a hacer? O sea, ¿qué va a pasar con mi trabajo? Porque por lo menos en el área donde me ha tocado trabajar, si alguien dice que tiene esquizofrenia, ya la gente de repente empieza a tener conductas diferentes hacia la persona, entonces te dice, ten mucho cuidado, porque puede agarrar un cuchillo y te puede matar. Pues no necesariamente, pues va a depender de muchas circunstancias, hay que ver lo que siente, cuál es la sintomatología, en qué
nivel de intensidad está, qué tanta adaptabilidad tiene, son muchos factores. Entonces aquí lo importante es primero, como familia, sentarse, hablar de lo que están sintiendo con este diagnóstico y partir de ahí, ¿qué podemos hacer? Ok, ya nos dimos cuenta que no hay información, pues hay que buscar información de qué se trata, qué tenemos que hacer, cuáles son las alternativas de tratamiento. Y entonces sí, buscar ese momento propicio donde yo veo relajado al otro, nos sentamos y entonces mira, estas son las posibilidades. Y ahí dejárselo a consideración. Aquí están y entre más pronto iniciemos los tratamientos, más adaptabilidad vas a tener o entre más tiempo dejamos pasar, quizás vas a empezar a experimentar más intensamente los síntomas. Cuando a una persona le dicen, lo informan, va a ser más fácil que tome acción a que si llegan y te dicen, oye, fíjate que te tengo que internar porque tienes esquizofrenia y aparte te van a dar medicamento en la mañana, tarde y noche y por tu seguridad vas a estar internado en una clínica por 6 meses. A ver, espérate. Primero explícame, ¿no? O sea, ¿qué se trata? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué otras alternativas hay? Quizás encontrar el entendimiento de cuál es el origen de esta enfermedad. A lo mejor lo encuentro, a lo mejor no. Pero yo necesito información para ir asimilando y poder tomar la mejor decisión. A que si te digo, no, fíjate, Kenia, pues sí, salió que tienes esquizofrenia, los tratamientos están, la posibilidad de que tú tomes medicamentos, está la posibilidad de buscar un tratamiento alternativo, la posibilidad de que te tienes que integrar en la psicoterapia junto con el fármaco, y entonces yo te voy dando información y te voy diciendo, mira, pues este es el que más nos va a funcionar para que tú te sientas más relajada, donde vas a tener una mejor calidad de vida porque te vas a acompañar de ejercicio, te vas a acompañar de un fármaco que te va a hacer sentir estable emocionalmente. En la psicoterapia vas a hablar de tus emociones, vas a poder entender, asimilar. Y la familia aparte te va a acompañar para poderte dar amor sin que te sientas juzgado. Y eso te va a hacer sentir estable y no te va a afectar en tu cotidianidad. Vas a poder seguir trabajando. Bueno, pues quizás vas a decir, no, ya entendí, ahora sí quiero, ¿no? Siempre la forma hace la diferencia. Muchas gracias, Sandra. Aquí tenemos otra pregunta. Dice, ¿cómo ayudar a alguien si no le dan ganas de reír? Solo quiere dormir, no quiere bañarse, le da igual trabajar o no. Sale a hacer ejercicio, pero no lo motiva nada. Hay que buscar, mira, sale a hacer ejercicio, ya te está diciendo que la motivación es el ejercicio. Entonces, hay que entrar por ese lado. Lo otro también es, hay que realmente ver qué es lo que está pasando. Buscar ese diagnóstico y no quedarse a medias. Porque yo muchas veces me he quedado con resultados y la familia no va por los resultados. Y entonces sí dicen, no, ya lo llevé y no funcionó. Pues no funcionó porque no terminaste algo. Entonces sí es importante ese compromiso, ¿no? De todo lo que les vine hablando el día de hoy. Porque si no te comprometes, pues no puedes salir. O sea, hay un inicio de tratamiento, pero también hay un durante del tratamiento. Porque esto es algo que tienes que aprender a lidiar como la diabetes. No se quita. Aprendes a vivir con ella. Y en la medida en que conoces los rangos de azúcar que son adaptables a tu cuerpo, pues tú ya vas viendo, en la mañana me comí esto que tenía tanto de azúcar, pues hoy a lo mejor ya no, en la tarde ya no agarro nada de azúcar y entonces vas aprendiendo a modular. Pues es lo mismo. Muchas gracias, Sandra. Y por ejemplo, si tenemos a un paciente que ya tiene pues esquizofrenia, que ya está diagnosticado, tiene ya pues alucinaciones o está teniendo y estamos nosotros tratándole de dar una clase acerca de diabetes, a nosotros como promotoras de salud o alguna clase educativa acerca de alguna enfermedad crónica. ¿Cómo se puede manejar esa situación? ¿Es posible que esa persona vaya a tener ese cuidado o qué es lo que tenemos que hacer en ese tipo de situaciones?
Bueno, cuando ya estamos hablando que en ese momento está teniendo alucinación, posiblemente el medicamento no fue tomado como debería de ser, o no sé si realmente hay el medicamento, porque ahí nos está hablando que está teniendo un episodio alucinativo, está escuchando voces. Entonces, en ese justo momento, el cerebro no está en las mejores condiciones para recibir información de cualquier índole, porque está en una fase diferente, está fuera de la realidad. Entonces, en ese justo momento no es el mejor. Si ustedes quieren acompañar en una clase educativa de cuidado de la salud de la diabetes o cualquier otra situación, es importante que tenga una estabilidad en cuanto a la constancia de sus medicamentos, en cuanto no se hayan presentado de manera inmediata alucinaciones, ya sean visuales o auditivas o táctiles. Y eso me va a dar a mí la información para decir, ok, el cerebro está listo para recibir la información. En caso de que esté en ese proceso de esa alucinación, pues no es el candidato ideal para ese justo momento hasta que esté estable. Sin embargo, la familia sí puede estar disponible para el acompañamiento de la nutrición del paciente. Entonces, a lo mejor ahí de primera instancia es el cuidador para decirle cómo acompañar y poder llevarlo a la estabilidad a la otra persona. Entonces aquí cuando ya estamos hablando de alucinaciones, pues ya estamos por un largo tiempo que no se atendió y que no se ha llevado un tratamiento de constancia y que hace que se complique. Muchas gracias. Otra pregunta o más bien como un consejo que nos pudieras dar como promotoras de salud, cuando ya estamos trabajando con alguien diagnosticado con una enfermedad mental, y que nosotros podemos percibir que no está tomando su medicamento, o que no está funcionando así como tú lo mencionabas ahorita. ¿Qué pudiéramos hacer si sentimos a lo mejor, porque tú sabes que pueden llegar a ser violentos, si sentimos que estamos en una situación de peligro, cómo podemos controlar esa situación? Bueno, ahí es importante que cuando ustedes están en un acompañamiento con algún grupo de personas, es indagar cuáles son los padecimientos que tiene los miembros del grupo y partir de ahí ir buscando las necesidades que cada persona va a tener. Y es importante también preguntar la constancia, el qué piensan acerca de su diagnóstico, cómo viven su diagnóstico. Y eso les va a dar mucha información de saber si realmente ya están en proceso de aceptación, si ya hay conciencia de la enfermedad, si realmente están siendo constantes en sus tratamientos. Y si yo me doy cuenta que no, pues es el justo momento de manera individual de quizás después de que indagué, dejarles saber cuáles serían los panoramas cuando dejamos de tomar el tratamiento, qué pasaría a futuro, o bien, si yo no tengo esa información, a lo mejor le digo, es importante que busques la información con los especialistas, porque posiblemente ustedes se han dado cuenta que muchas veces abandonan los tratamientos, que no es fácil, a veces la economía, pues no te puede llevar a veces la economía a alimentarte bien. Algunas platicábamos y decían, pues es que una hamburguesa está más barata que una ensalada. Y aparte la hamburguesa te dura más, por lo menos la sensación de saciedad que la ensalada. Entonces, todas esas cosas a veces influyen en lo que voy a ingerir, en lo que voy a hacer. Y en ese sentido, entonces, una vez que yo ya me informé, yo ya vi la situación de que este pacientito me dijo, o esta persona me dijo que tiene esquizofrenia, que sí ha tenido, porque es importante que ustedes averigüen si ha tenido algún episodio violento, cuándo fue la última vez, que si él identifica qué cosas los alteran, también todo eso, pues esa es información para mí y yo poder diferenciar si está listo para estar en este grupo o quizás tengo que hacer alguna adaptación. En las escuelas de educación especial es lo que se procura cuando trabajamos con algún niño que tiene algún diagnóstico de esquizofrenia, se procura hacer la adaptabilidad de ir de poco a poco. Por ejemplo, los primeros días de clases, cuando eran clases regulares y de asistencia, pues estar presentes,
empezábamos con pequeñas horas, ¿no? Era, ¿sabes qué? Vamos a ver cómo se adapta, tráelo 2 horas al día. No, pues lo vimos bien. Ah, bueno, la siguiente semana, pues que se venga 3 horas, ¿no? Que todo va bien. Entonces, de poco a poco, y siempre dejándole saber al niño y observando cualquier variación que tiene de la conducta para nosotros prevenir. A veces lo que les decía si estamos hablando que ya tenemos a alguien en el grupo y ya empecé a ver ciertas conductas diferentes porque ustedes conocen a sus integrantes, ya saben quién llega puntual, ya saben quién casi no va, ya saben el que es bien escandaloso, el que casi no habla, y ya tienen las características. Y entonces ustedes ven que las primeras clases está participativo y después ya lo empiezan a ver diferente, dices, hay que preguntarle. ¿Te sientes mal? Ocupa retirarte y no estar insistiendo mucho, pero sí dejándole saber que ahí estás presente y que tiene toda la facilidad de poder retirarse. Y que si hay algún tema que él se siente incómodo, pues siempre puede decir, no me gusta este tema y que se lo deje saber claro y puede retirarse del grupo. Pero ya estos son previas cosas que ustedes lo acordaron y son como esas señales de decir, está bien, ya, yo ya sé, ¿no? Y tratar de no evidenciar en el grupo. Sin embargo, sí concientizar de la situación, de las diferentes problemáticas que podemos tener cada uno y que todos reaccionamos diferentes. Muchas gracias. Y ya como siempre nos quedamos cortas. Un último, más que pregunta, un consejo para todas esas personas que nos están escuchando y que están a cargo, que son cuidadores y que están a cargo de una persona que tiene un trastorno o una enfermedad mental que ya está muy avanzada. Pues sabemos que puedes llegar a ser muy agotador el estar a cargo de una persona que tiene estas características. Y ahora más, como mencionábamos, con todo esto que está pasando, la cuarentena, toda esta, lo de la pandemia y todo, un último consejo que nos puedas dar, yo sé que ya lo hablaste, pero me gustaría reforzar ese punto, un último consejo para esas personas que están viviendo eso en estos momentos. Bueno, creo que desde mi punto de vista el consejo más importante es que atiendan a su cansancio, que atiendan a esa emoción que están sintiendo cuando están en el acompañamiento del otro. Porque si en ese justo momento yo ya siento que mi tolerancia es menos, me estoy sintiendo demasiado cansada, ya no estoy relajada, cada que estoy gritando, estoy ya siendo hostil, quizás todas esas son señales que me están diciendo, necesitas tiempo para cargar tus energías, necesitas tiempo para hablar de lo que te está pasando, porque la energía se modifica en la relación de la energía del otro. Y muchas veces, si yo ya estoy así emocionalmente cansada y estoy al cuidado de alguien que tiene una situación difícil de poder entender, realmente sí es muy desgastante porque cuando ya viven en un mundo de fantasía, pues a veces yo ya no lo entiendo y me desespera porque quisiera que fuera diferente y porque ya me está diciendo vi aquello y de repente yo ya digo, sí, sí será o no, y ya empiezo hasta a dudar yo, ¿no? Entonces, sin querer también a veces entras en esa dinámica donde te vuelves cansada y también estás mucho a la defensiva. Entonces, ese sería mi consejo, atender a su necesidad, escuchar su propio cuerpo, darse ese tiempo de relajarse, de cargarse las pilas, de pedir ayuda, porque ese es el justo momento de decir, sabes que hoy no me siento con la mejor disponibilidad y preferiría no acompañar, porque a veces acompaño y puedo hacer más daño. Puedo llegar a caer en agresión y sin querer. Sin querer muchas veces las personas que tienen una enfermedad mental severa son más vulnerables a ser violadas y ser maltratadas. Y eso depende mucho de, pues a veces de nuestros propios estados emocionales. Entonces, sí, yo les llevaría a que atiendan su cuerpo, atiendan su salud para poder acompañar a los demás.
Muchas gracias. Tenemos aquí tu frase, estamos viendo. Te doy tu espacio para que nos la digas. Claro que sí. Bueno, pues primero muchas gracias por su atención. Saludo a su divinidad y los envuelvo en el amor. Pues me despido con la frase, nadie puede volver atrás y hacer un nuevo comienzo, pero cualquiera puede comenzar ahora y hacer un nuevo final. Muy bonito. Muchas gracias, Sandra. Muchas gracias a todas esas personas que estuvieron acompañándonos durante esta tercera fase en la que tan amablemente decidiste seguir trabajando con nosotros, acompañándonos cada semana. Muchas gracias, Sandra. Vamos a extrañar estos martes, así que esperemos que pronto volver con otra nueva fase, ¿no? De estos talleres virtuales que han venido a ser un gran apoyo para todas las personas que nos escuchan, para todas las trabajadoras de salud, para todas las promotoras y pues para los padres de familia, para todas las personas que se conectaban siempre día tras día teníamos mensajes en los que nos daban las gracias y que siempre felicitándote por tan buena información que siempre nos traías cada semana. Preguntaban, ¿va a haber esta semana? La semana que viene ya está, ya querían estarse registrando desde antes, así que muchísimas gracias por eso, muchísimas gracias por habernos traído todo esto y por seguirnos acompañando. Muchas gracias a todos de nuevo y no olviden que mañana tenemos un taller también que vamos a estar colaborando junto con la Universidad Estatal de Arizona a las 2 de la tarde, por ahí van a estar recibiendo su link, su invitación, o también nos pueden encontrar en la página de Facebook y ahí va a estar el link de registro. Muchas gracias nuevamente a todos, muchas gracias Sandra, nos vemos y cuídense mucho. Seguimos en contacto, ustedes tienen mi correo electrónico para cualquier duda que tengan, para que si quieren contactar a Sandra, estamos viendo en la pantalla su número de teléfono y muchas gracias. Thank you, Eric.